Ahí les vamos a... Gracias. Bueno, ahí estamos. Vamos a subir después esta prédica ahí en el canal de Chof. Pues hermanos, okay. sí, voy a empezar voy a compartir aquí pantalla. No sé si miran la pantalla. Sí. Ok. Sí, estamos ahí. Bueno, pues hermanos, vamos a repasar un poquito. ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando Isaías 55, 11 y 12? Sí. Y si quieren, alguien me dio a leerlo, aquí se los puse en la pantalla. Isaías 55, 11 y 12, por favor. Once y 12. Sí. Y así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Amén. Amén. Pues se acuerdan que hemos estado estudiando estos pasajes y decíamos que la palabra que sale de la boca del Señor, pues vimos que era Jesús. Jesús es la palabra o el verbo viviente que salió y fue enviado hacia nosotros. Y fue enviado con un propósito. Y ese propósito va a ser la voluntad de Dios. O sea, va a ser lo que Él quiera. Y no va a regresar a Él vacía, sino que va a regresar con algo. Va a ser prosperada y va a cumplir para todo aquello para lo cual fue enviado. Esa es la voluntad de Dios sobre el Señor Jesucristo. Y después vimos que Jesús es el que hace la obra del Señor. Hoy vamos a ver un poco más de eso, cómo el Señor Jesús confirma y levanta un acta donde diciéndole al Padre, ya, lo he cumplido, hecho está. Hoy lo vamos a ver bien en detalle porque eso es trascendental. Ese es uno de los momentos más, ¿cómo les puedo dimensionar lo más que pueda? Es los momentos más importantes del cosmos, de toda la historia de la eternidad. Y vamos a ver en ese momento cómo el Señor levanta ese acto. Y luego dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Entonces se refiere a nosotros. Nosotros somos los que vamos a regresar con la palabra, con Jesús, con el verbo. Él es el que nos lleva de regreso al Padre. O sea, la palabra que no solo que nos lleva de regreso al Padre, esa palabra está implantada en nosotros, está en nosotros, y con esa palabra nosotros regresamos al Padre. Y ya estudiamos la semana pasada también, no solo de dónde salimos, porque dice, con alegría saldréis. Aquí lo que estudiamos fue que estudiamos un poco los lugares donde nosotros salimos, ¿verdad? Entonces, perdón, un problemita técnico. Bueno, sigamos. Entonces, vimos lo que era, lo que nosotros pudimos identificar de dónde pudimos salir. Salimos de cárceles, salimos de lugares donde nos tenían presos. Y no solo la forma de dónde salimos, sino la forma como salimos. Estábamos ciegos, estábamos sordos. Entonces, el Señor nos saca de esas cárceles y nos quita y nos abre la vista, nos quita ese velo que está delante de nosotros. Entonces, no solo es de que vamos a regresar, sino también identificamos de dónde salimos y cómo salimos. Y el Señor nos rescata, nos encuentra en una forma de ceguera, nos encuentra encarcelados, nos tenían oprimidos, nos tenían posiblemente con muchas ataduras, y el Señor se ha encargado de liberarnos de todo eso. Y de esa forma salimos alegres y contentos de regreso al Señor. Y dice, seréis con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Y luego dice, los montes y los collados levantarán canción delante de nosotros. Y se acuerdan que estudiábamos cómo la alabanza y la danza era tan importante para poder regresar al Padre. En la danza y en la alabanza nosotros podemos vencer y luchar muchas de las batallas de las cuales estamos librando hoy,
de las cuales básicamente lo único que nos pide el Señor es adorar y alabar, y el Señor se encarga de todo, el Señor se encarga del resto. Y también se acuerdan que vimos cómo el Señor, cuando uno danza, uno está en la alabanza y en la danza, el Señor no solo se alegra, sino que Él también danza sobre nosotros. Entonces, Amén. estamos no solo haciendo algo en gratitud, sino que estamos siendo copartícipes de un acto tan impresionante que toda la creación se goza y empiezan a alabar y adorar al Señor, porque Él también vimos que viene con nosotros. Cuando ven al Rey de Gloria venir y caminar, que es el Señor Jesucristo regresando al Padre con nosotros, entonces la creación empieza también a alabar y a aplaudir. Y no solo eso, sino que también vimos que el Señor, cada vez que nosotros le entregamos algo, el Señor lo toma y lo lleva delante del Padre, como una ofrenda, Amén. como una ofrenda de sacrificio, que eso es nuestro culto racional. Pues hoy vamos a ver algo monumental. Hoy vamos a ver el momento que todas estas profecías que fueron hechas antes, en tiempo antiguo, o podríamos decir en la eternidad pasada, Ajá. vamos a ver el momento en que el Señor levanta esa acta y confirma lo que fue profetizado. Y todo el tiempo que estuvo profetizado y toda su creación y todas las personas que estuvieron esperando la venida del Señor fue en la eternidad pasada. Hoy vamos a unir esa eternidad pasada con la eternidad futura, que es la que estamos nosotros hoy en día. O sea, son cosas gigantescas y primero Dios y con la ayuda del Señor vamos a poder explicar eso y pidámosle al Señor que nos lo haga entender. Entonces vamos a hacer un poco de base para poder llegar al punto que necesitamos llegar hoy. Entonces vean, también se acuerdan que habíamos estado estudiando, vamos a repasar algunas cosas. Isaías 35, 8 al 11, si quieren se los leo aquí para que sea más rápido. Y dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino que será para ellos, los errantes. Aunque fueren torpes, no se extraviarán. No habrá allí león, ni fiera voraz subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión cantando. Perdón, aquí tengo un problemita técnico. Y dice, volverán y vendrán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y la tristeza y el gemido huirán. Entonces vean, dice, y habrá ahí calzada y camino. Ese es el camino que el Señor abre para nosotros. El Señor es nuestro camino, y lo vamos a ver más adelante. Pero dice, sino que será para ellos, los errantes. Estos son nosotros los que vamos de paso, los que van caminando. Por eso es que nos dice que nosotros somos aquí en la tierra como peregrinos. No somos de la tierra, sino que estamos de paso. Los que están caminando y solo están de paso para llegar a un destino final. Nosotros somos los errantes. Y dice, los redimidos. Y aquí esa palabra redimidos también quiere decir siervos, los liberados, los preservados o los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sión cantando. Entonces vean, ese es nuestro regreso. Cuando nosotros lleguemos a Sión. ¿Y por qué a Sión? Porque ahí es donde el Señor habita. Ahí lo vamos a ver más adelantito. Y en el 11 dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo, alegría y dolor, y el dolor y el gemido huirán. El Señor se va a encargar de eso. Entonces, estas son promesas y son pactos eternos. Y como el pastor Carlos nos enseñó el fin de semana, que esos pactos no se violan, no tienen ninguna forma de que se cambien o de forma o sean variados. Y el Señor, simplemente hay un pacto, el Señor lo hace, no importa qué. No importa de nosotros, no importa que sean lo que nosotros hayamos hecho, lo que nosotros hayamos dicho o lo que sea. El Señor hizo un pacto con nosotros y el Señor lo hace.
por amor a su nombre, dice la palabra también. Entonces, el Señor es el Señor. Todas estas profecías, hermanos, como solo quisiera que ahí sí que llamara a su imaginación. Todas estas profecías se hicieron en el tiempo de los profetas, pero fue profecía que fue palabra que les dio el Señor. Esa palabra es eterna y esa palabra viene como algo futuro. Entonces se dio en la eternidad pasada. Y en un momento dado de toda la historia se cumplió para que esa eternidad pasada sea cumplida y pueda unir ese momento, pueda unir a una eternidad futura. ¿A qué me refiero? Todo lo que se esperaba fue cumplido. Y ya una vez cumplido, toma otra forma. Ya no es esperado, sino que ya se dio. Ya es algo que podemos nosotros tomarlo como un hecho, como algo, como una verdad, como algo que ya se dio y si el Señor nos lo dio para nosotros, nos lo prometió, puede ser nuestro. Y acuérdense que la palabra también dice, en el Isaías 55, leímos que podemos comprar leche y vino y comprar sin dinero, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, porque si vamos a comprar sin dinero, pues es el dinero de alguien, alguien pagó ese precio, que ese fue el Señor Jesucristo. Pero una vez nosotros lo compramos, es nuestro. En Apocalipsis dice, por lo tanto, los aconsejo que compren de mí oro refinado, que es la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y esa palabra, eso que el Señor nos da con un precio pagado que no es nuestro, que no es dinero nuestro, eso lo podemos hacer propiedad nuestra. Entonces, una vez hecha nuestra esa palabra, eso que compramos sin dinero, lo tenemos que guardar y lo tenemos que atesorar, porque ahora es nuestro. Ahí está puesto nuestro corazón. Entonces, esto es inmenso, hermanos. Entonces, vean, sigamos acá, dice el Salmo 92, dice, así que antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y aquí es donde voy a tratar de unir esa eternidad anterior con esta eternidad futura. Dice, de eternidad a eternidad. O sea, como que hubieran 12 eternidades. Son lo que el pastor nos ha enseñado también, como que hay una eternidad pasada y otra eternidad futura. Pero después se vuelve una sola eternidad. Es tal vez un poco difícil de poder comprenderlo a simple vista, pero así es. Ahí lo vamos a ver más adelante. Después dice en el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. O sea, ahí vemos de nuevo una eternidad con otra. Y en el Salmo 106, 48 dice, bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad, diga todo el pueblo, amén, aleluya. Y aquí podemos seguir. Y hay muchos más versos donde podemos ver esas dos ambientes, dos eternidades, de una eternidad a otra. Y ahí vamos a ver cómo es que esas dos eternidades se unen. Entonces, aquí les voy a mostrar algo también. Déjenme, aquí tengo unas cosas que me están estorbando. Douglas, ¿sí? es como digamos, la muerte. O sea, no nos está pasando ahorita, pero tenemos la seguridad de que va a pasar, pues. Sí, pero si quieren, déjenme elaborar un poco y van a ver. Nosotros aquí dice de eternidad hasta eternidad. Y aquí lo que voy a tratar de definirles y explicarles es esta palabra hasta. Esta palabra hasta es tan importante y es lo que une una eternidad con la otra. Y esa palabra es esta. Esta palabra es ad. Y esta palabra ad quiere decir propiamente un término perentorio, es decir, por implicación que algo que dura, en el sentido de perpetuidad, sustancialmente como un sustantivo, como con o sin preposición, mundo sin fin, o es algo que es perpetuo, pero esto es también una palabra que es como una preposición, es como que algo que une una cosa con otra. No sé mucha de
no soy muy bueno para la gramática, pero digamos, dice también esta palabra viene de Adá. Esta palabra quiere decir, una raíz primitiva, quiere decir avanzar o venir de un lugar a otro. Es decir, para pasar o continuar de una cosa a otra, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo esta palabra une esta eternidad como continuidad a la otra, pero se vuelve como un puente, no sé si me estoy dando a entender. La palabra dice, conecta una eternidad con otra eternidad, la eternidad pasada con la eternidad futura. Esa palabra también quiere decir eternidad. Vean esto. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad. Esa palabra que es ad, que también significa algo perpetuo, eterno, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Este es Jesús, ¿verdad? Y después en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas han sido desde el principio. Esta es otra eternidad, Kedem. Esta eternidad quiere decir un tiempo sumamente antiguo. O también quiere decir, vean esto, Kedem también quiere decir oriente. Entonces, hay varias eternidades y hoy no nos vamos a meter en ese estudio porque es también enorme. Nos han enseñado que hay 4 eternidades, pero hoy vamos a ver esta eternidad que es Olam, Ad y ahora Kedem. Esta palabra Kedem es importante porque dice es la antigüedad o lo antiguo, pero también quiere decir oriente. Y como sabemos, el Señor Jesús es la puerta que está en la puerta oriental. De ahí salió el hombre, por ahí tiene que regresar el hombre. Esa es la puerta donde nosotros vamos a regresar, la puerta oriental, que está como figura en el tabernáculo, ¿verdad? Entonces, hoy les puse estos versículos, hermanos, se los voy a mandar en el estudio. Dice, desde eternidad, y aquí es algo, otra palabra, miren, les vuelvo a leer el versículo, pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre los millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas han sido desde el principio, o sea, que desde la eternidad. Son 3 palabras que se utilizan ahí. Fonéticamente hablando se dice Minei Yom Olam. Minei quiere decir como iniciar algo, como desde algo que inicia. Y Yom es una palabra bien sencilla que quiere decir día, o quiere decir también mano, pero es básicamente una unidad de tiempo. Un día, un año, una semana, es una unidad de tiempo. A veces en el hebreo lo ponen como un año o como un día. Ustedes lo pueden buscar. Y Olam quiere decir eterno. Sí, Olam ya lo habíamos estudiado hace algunos meses. Y el concepto que lo que vimos acá, por ejemplo, cuando dice de eternidad a eternidad, aquí la expresión en hebreo dice Olam ad Olam, de una eternidad unida por esto perpetuo, otra eternidad, hacia otra eternidad Olam. No sé si me voy a entender, pero ¿por qué vamos a ir? ¿Por qué es importante entender esto? Ahí van a ver más adelante. Entonces, básicamente el Señor Jesús es el que salió de Belén Efrata. Él sale de ese inicio. Acuérdense que el Señor Jesús fue engendrado. Él ya existía en los lomos procreativos del Señor, pero él fue en un momento engendrado y fue expuesto hacia toda la creación. Él mismo hizo toda la creación. Para él fue hecha la creación, por él fue hecha la creación y él la sostiene. Entonces, esta antigüedad que une también a esa otra eternidad Olam, pero la palabra clave acá es Ad. Él es el que habita en esa eternidad que une las dos. Y dice, esta es una piedra del ángulo. Esta es la piedra que une una cosa gigantesca con otra. ¿Sí? Y ahí vamos a meternos a la piedra del ángulo, que no solo es un edificio, sino que es una eternidad. Acuérdense que todo esto es algo inmenso que el Señor creó.
Y el Señor Jesús es la piedra angular que lo sostiene todo. No solo lo sostiene todo, lo une todo. Ya vamos a ver por qué. Dice en Isaías 28:16, por tanto el Señor Jehová dice así, he aquí que yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme. El que creyere no se apresurará. Y hoy no vamos a meternos a la piedra, esa piedra angular, eso lo vamos a ver más adelante. Pero esa piedra también es representativa del Señor Jesucristo. También es la palabra del Señor. El Señor Jesucristo es el fundamento de todo. Y vean lo que dice acá. Pongo en Sión por fundamento una piedra. Y esta piedra, miren lo que dice acá, tiene que ser probada. Esa es la palabra probada o la palabra crisolada, también que se refiere a la palabra. Esa palabra es la que es enviada y nosotros la recibimos, la que nos toma y nos lleva de regreso al Padre. Esa piedra o esa palabra probada está en nosotros. Y así como fue probada con el Señor Jesucristo, así también tiene que ser probada en el camino de regreso al Padre. Tiene que pasar por prueba. ¿Por qué? Porque si no es probada, no puede ser verdad. La verdad tiene que ser probada. Y la verdad tiene que ser probada con juicio. Y tiene que ser probada con, valga la redundancia, con pruebas. Con fuego, tiene que ser probada, oigan esto, con mentira. Tiene que ser expuesta a la mentira para que la verdad sea la verdad. Y la única forma de que se pueda comparar la verdad es exponiéndola a la mentira. Así podemos distinguir y una cosa que es mentira y una cosa que es verdad. Y ahí nosotros entonces vamos a poder escoger por la verdad. No podríamos escoger por la verdad si no hubiera algo diferente. Entonces es bien importante que haya la mentira para poder saber qué es mentira y qué es verdad. Por eso el Señor permitió que hubiera el diablo engendrara mentira. Él es el padre de toda mentira. El Señor no puede engendrar mentira. El diablo sí engendró mentira porque él todo lo quiere imitar. Él todo lo copia. Esa es la mentira. Entonces nosotros, si hay palabra en nosotros, caminando de regreso al Padre, vamos a ser probados, hermanos. Esa verdad que está en nosotros, la palabra que está en nosotros, tiene que ser probada. Entonces vean lo que hizo el Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a ver ya. Vamos a ver aquí unas cositas. No sé si me va a entender, hermanos, si hay alguien que quiere preguntar o comentar algo. A ver. Douglas, ¿podría repetir eso de que Jesús une las eternidades? Porque Sí, mencionaste como una palabra ahí. Y sí, mira. dale. Sí, mira, pues, repito. Esta palabra, si ustedes ven acá, en el Salmo 92, en el Salmo 103, 17, y en el Salmo 106, 48, y varios pasajes más de la Biblia, siempre dicen de eternidad hasta la eternidad o de eternidad a eternidad. Y la palabra que une esas dos eternidades es esta palabra ad, ¿sí? Y fíjense, en el Isaías 57, 15 dice, porque así dice el alto, el sublime, el que habita la eternidad. Esa es ad. Entonces, ¿qué es lo que une esa eternidad con la otra? El Señor Jesucristo o el Señor, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura, en la santidad. O sea, es Dios, pero sabemos que Dios es también Jesús. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Este quebrantado y humilde de espíritu, podríamos identificar los que somos nosotros. Pero hermanos, ¿quién fue quebrantado? ¿Y quién es el humilde? Aprende de mí, dice Jesús, que yo soy humilde. ¿Y quién fue quebrantado por nosotros? Este es el Señor Jesucristo. O sea, el Señor, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, este es Dios Padre habitando con su Hijo, el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Ahí entramos nosotros. Por entonces, el que habita en esa eternidad es el Señor Jesucristo, también el Dios Padre. Entonces, el que une una eternidad con otra es el Señor Jesucristo. Entonces, vamos a llegar a este capítulo, hermanos, que yo quiero llegar para que ustedes puedan entender cuál es la trascendencia
cósmica de tiempo y espacio y todo lo que el Señor hizo para unir una cosa con otra, y no solo unirla, sino que sostenerla para nosotros. Y después vamos a ver qué es lo que dónde entramos nosotros. No sé si me expliqué mejor esta vez, Chesby. Sí, es que la verdad es que es monstruoso lo que estás hablando, o sea, Sí, por más que pero, me lo expliques, me va a tomar unos días. sí, pero ponerle atención a esa palabrita, es una palabrita que pasa desapercibido porque es una como conjunción, no sé si así se dice bien gramaticalmente. Una cosa une Es con la otra. una preposición, Es dice. una preposición. Eso. Es una preposición y es en la 5704 Ajá. en número. Sí, aquí está ad. Esta palabra viene de adá, ¿verdad? Que Sí, pues. siempre que está conecta una cosa con otra y gramaticalmente pues siempre va a conectar una cosa, pero es algo que es perpetuo. O sea, ya en el hebreo es algo que no sé cómo se podrá utilizar. Acuérdense que el hebreo es muy amplio y dependiendo del contexto de la oración, así se utilizan las palabras. Pero en este caso está bien claro. El Señor es el que habita en esa eternidad. Entonces, vean esto. ¿Dónde estábamos? Ya leímos Miqueas 5:2. Luego dice Isaías 28:16. Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí yo pongo en Sión fundamento una piedra probada, angular, preciosa, fundamento firme, el que creía no será apresurado. Luego dice, Mateo 21:42 dice, Jesús les dijo, ¿no leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa en vuestros ojos. O sea, el Señor estaba ya diciendo que esa piedra iba a ser algo que fue desechada, pero que después iba a ser cabeza del ángulo. Y después vemos que hay dos, digamos, cabeza del ángulo hacia arriba, pero también vamos a ver que hay algo, un fundamento, que es lo que sostiene todo. Entonces el Señor es el principio, ¿verdad? O bajo, o como lo quieran ver, y el final, el Aleph y el Tab. Él lo sostiene todo y lo cubre todo. O sea, esto es monstruoso, hermanos, pero van a ver hasta dónde quiero llegar con esto. Entonces, ¿qué pasó aquí? Vean esto. Luego, ¿dónde estamos aquí? Después dice en Efesios 2:19, dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Esto lo enseñó el pastor el fin de semana, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois fundamentos edificados, juntamente edificados. O sea, nosotros estamos ya siendo edificados sobre ese fundamento, ¿verdad? Esa piedra angular, para morada de Dios en el Espíritu, para morada de Dios en el Espíritu. Imagínense, el Señor va a habitar en ese templo, en ese templo santo que está siendo construido con todos nosotros. Y la piedra angular es el Señor Jesucristo. Nosotros mismos también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, vean, aquí vamos llegando. Y voy rápido, pero ahí les mando la grabación y les mando los apuntes, hermanos. Porque quiero llegar a este capítulo, el capítulo de capítulos. Dice, tiempo en el que se cumplen todas las promesas de Dios, se cumple todo pacto. O sea, en el tiempo anterior, en este tiempo es cuando vamos a ver ahorita cómo el Señor cumple, el Señor Jesucristo cumple todo lo que fue profetizado desde la eternidad anterior. Hay un momento en el paréntesis de tiempo del Señor que el Señor lo cumple y el Señor levanta un acta y hace una declaración monumental. No sé qué palabra usar para poderlo expresar mejor y tomar la dimensión que se merece, pero ahí lo van a ver. Y dice, se cumple todo pacto que no había sido completado, no se ha cumplido. Todo lo que se había profetizado y se había hecho como promesa, llega un momento en la historia del cosmos donde se cumple. Dice, se sella con el sello de Jesús el enviado, es la palabra que fue enviada. Dice en Juan 14 del 1 al 7, tal vez ahí quisiera que me ayuden alguien a leer. Juan 14 del 1 al 7, por favor.
Va, aquí tengo yo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces aquí empieza el Señor empieza a confirmar para qué fue el enviado. Acuérdense, estamos leyendo que Él es el fundamento, Él es la piedra, Él va a ser lo que sostiene todo, la cabeza del ángulo también, lo que cubre todo. Y vean, ahorita vamos a entrar al momento que yo quería mostrarles en esta enseñanza, hermanos. Vamos a leer el acta que el Señor levantó en su momento, dirigiéndose al Padre, diciendo, Señor, ha llegado el tiempo. Y mejor leámoslo porque yo cuando lo estaba estudiando me emocioné un montón, hermanos. Sabiendo todo lo que había sido profetizado en la antigüedad pasada, con los profetas, desde el que empezó la creación, desde todo lo que había hecho y desde el plan que trazó el Señor, hizo un plan para un momento específico en la historia del cosmos. Y el Señor Jesús, el enviado de Dios, hace esta declaración después que estaban después de cenar, la cena que hicieron juntos con los apóstoles. Momentos antes de ir al Getsemaní, al jardín, el Señor hace esta declaración. Vean lo importante y quiero que tomen nota y pongan mucha atención cómo el Señor empieza a hablar. Vamos a leer Juan 17:1. Y este es el capítulo de capítulos. No sé cómo resaltarlo más. Ustedes no van a encontrar un capítulo como este en la Biblia. No hay otro donde podamos ver a Jesús hablando directamente con su Padre, dirigiéndose directamente con su Padre. Hay otros, pero básicamente esta es la declaración de declaraciones. Y vean esto. ¿Quién me ayuda a leer los 3 primeros versículos, por favor? Juan 17, del 1 al 3. Alicia, va. A ver, si escucha. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Amén. Miren esta declaración, hermanos. Esta declaración, el Señor empieza. Fíjense que ya no le habla a los apóstoles, ya no le habla a nadie más, le habla al Padre y le dice, y esto es lo más trascendental que puede haber en la historia del cosmos, dice, la hora ha llegado. Yo no sé cómo resaltarlo, cómo dimensionarlo, para que entiendan la dimensión de la declaración del Señor Jesucristo. La razón por la que la palabra de Dios fue enviada, el objetivo que cumple lo que el Señor quiere, Dios Padre, que se haga con esa palabra, el Señor Jesús dice, la hora ha llegado. El momento que toda la creación del cosmos, todo lo que estaban esperando, la manifestación del Hijo del Dios, dice, la hora ha llegado. Y después dice, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Y después dice, como le has dado potestad, le dio todo reino, le dio todo poder, le dio toda autoridad sobre toda carne, para que dé vida eterna. El Señor Jesús ya tiene esa potestad. Él es el que puede dar vida eterna. Ya no es solo una vida, un soplo, sino que vida eterna. Ahí entra también la palabra Kedem o la palabra Olam. A todos los que le diste,
aquí ya somos propiedad. Fíjense, aquí ya no estamos hablando de que a ver quién cae. No, y él ya está declarando que ya tiene propiedades, ya tiene gente o personas que son de él. O sea, ya tiene algo que le pertenece. Y luego dice, y esta es la vida eterna, la cual el Señor es el que la da. Que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, no hay otro, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, su palabra, la palabra viviente. Amén. Entiende lo trascendente de lo que el Señor está declarando acá. Conociendo después de lo que se dijo en la eternidad pasada, lo que se esperaba en la eternidad pasada y lo que estaba pasando en ese momento y lo que el Señor dijo, Jesús dijo. Acuérdense que el Señor, por la boca del Señor fue creado toda la creación. Y el Señor está diciendo no solo al Padre, y la creación y el cosmos está oyendo al creador de todas las cosas. La hora ha llegado. Y vean lo que sigue diciendo el capítulo 17. Ahora, por favor, quisiera que leamos del 4. Leamos hasta el 8, por favor. Lo leo yo. Gracias. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos, aquí confirma Isaías 55:11, esa palabra que sale de la boca de Dios. Aquí el Señor está diciendo, esa palabra Él nos lo ha dado. ¿Y qué fue lo que el Señor nos dio a conocer? Su nombre, ¿verdad? Y dicen, ellos la han recibido y la han guardado. Por eso esa palabra que el Señor nos envía, nosotros la tenemos que comprar, y la tenemos que comprar no con dinero, porque ese precio ya lo pagó el Señor Jesucristo. Pero una vez nosotros la compramos, tiene que ser nuestra y la tenemos que guardar. Y así es como nosotros empezamos ese camino de regreso al Padre. Y vean lo que el Señor dice. Donde yo estoy, nosotros también vamos a estar. Él prepara y Él nos hará volver a donde Él va a estar. Amén. Y vean, para mí esto me emociona un montón y cada vez que lo estudio y lo analizo, no me cabe en la mente lo trascendente de esto, lo inmenso, lo dimensional. Miren, hermanos, no puedo tener calificativos tal vez para poder escribir lo que estamos leyendo aquí. Esto es monumental, como dijo Chespi. O sea, la declaración que hizo el Señor Jesucristo afecta a todo el cosmos, una eternidad con otra. Entonces, imagínenselo cuando dijo el tiempo. ¿Qué es el tiempo en una eternidad? La hora o el tiempo o el momento ha llegado, ¿verdad? Para que el Señor glorifique a su Hijo y el Hijo glorifique al Padre. Ahora vean, sigamos leyendo. Y esto es lo que el Señor, podemos aquí ver la voluntad, el objetivo para lo cual fue enviada la palabra para nosotros. Esta es la razón. Y por eso nosotros decimos, el Señor, acuérdense que Isaías dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos, ni mis caminos sus caminos. Así son más altos mis pensamientos y así son más altos mis caminos. Pero la pregunta que hicimos es, ¿pueden ser los pensamientos de Dios nuestros? Aquí estamos viendo que sí, el Señor nos los está dando. Nos está dando a conocer los pensamientos del Señor. Y vean lo que dice después. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y yo soy glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno,
así como nosotros, o sea, el Hijo y el Padre. Cuando Amén. estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora vengo a ti, Jesús regresando al Padre, y hablo estas cosas en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos, esa alegría, ese gozo que está en nosotros por la palabra que nos es dada. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego por los que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Esa es la palabra. Tu palabra es verdad. Ahí está. Como tú me enviaste al mundo, fíjense, así yo los he enviado al mundo. Y aquí vean, esto es bien importante, porque el Señor Jesús, la palabra viviente, fue enviada al mundo y cumplió el propósito para lo cual fue enviada. Ahora, esa palabra, vean lo que hace el Señor Jesucristo, envía de nuevo esa palabra al mundo para que cumpla el propósito para lo que es enviada en nosotros. Nosotros tenemos la palabra, tenemos esa responsabilidad, hermanos, de ir al mundo y compartir la palabra del Señor. Amén. Amén. Porque somos enviados. Así como Jesús fue enviado, ahora nosotros somos enviados para poder compartir la palabra. Ojo, Amén. la palabra no fue recibida, la palabra fue rechazada. Y por eso es que cuando nosotros estemos hablando de la palabra, vamos a recibir rechazo. Nos van a Pero vituperar. eso no significa que nosotros tengamos que esperar una confirmación de Dios de a quién hablarle y a quién no. O sea, si sus pensamientos son nuestros pensamientos, o sea, Él nos va a activar en el momento en que tengamos que hablar. Exactamente, hermana. Usted no se me aflija. El Espíritu Santo y el Señor le van a decir en qué momento y qué tiene que hablar y a quién le tiene que hablar. Amén. Entonces, porque nosotros somos enviados, ¿sí? Y acuérdense que el Señor es el que nos guarda en su nombre. El Señor Jesucristo le está pidiendo al Padre que nos guarde en su nombre. Que Y su eso nombre incluye a nos la guarde. familia. Y eso incluye a la familia también, ¿verdad? O sea, no por ser familia y porque no se enojen o porque nos rechacen o porque, o sea, es como lo que yo digo. Si yo tuve a mi hermana que murió de cáncer de pecho y yo estoy viendo que alguien cercano a mí tiene cáncer de pecho, yo no voy a decir, ay, porque por no molestarla, por estar en paz, mejor no le digo nada. O sea, para mí eso no es amor. Para mí eso es dejar que la gente viva su vida y que uno no, o sea, no hay ningún tipo de es mi hermana, es una creación de Dios que todavía no cree en él, pero puede llegar a tener eso, pues. Sí, O sea, hermana. ¿cómo no lo voy a desear yo para mi propia Sí. familia? Y no Ahora, les hermanos, voy a decir nada porque, ay, no, es que para mantener la paz, o sea, para mí, esto no es amor. sí, hermana, pero ahí también el Señor te tiene que guiar, porque acuérdate que les tenemos que hablar en amor. Ajá, En en amor. y el Señor te va a mostrar. Y sí, en un momento dado puede ser que nos rechacen, y así ha pasado. Nos rechazan o ya nos toman en cuenta, o estos aleluyas ya no sirven. Pero esa es la misión. La luz siempre va a ofender, o sea, la luz a ninguno le gusta, pues. Amén. Entonces vean, la luz ya está en nosotros. Si nosotros recibimos la luz, miren, a veces no tenemos ni qué hablar. Es más, un pastor me dice, Douglas, usted tiene que predicar el evangelio 24 horas al día. Y de vez en cuando, el Señor lo pone a hablar. Amén. O sea, es con nuestro testimonio también. Amén. Entonces, sigamos acá, hermanos, solo para ir terminando. Dice el 21, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí el Señor ya nos involucra a nosotros. La gloria que me diste, fíjense, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno. Imagínense lo trascendental que son estas palabras que el Señor Jesús está haciendo, está diciendo. Y
Y dicen, ¿dónde iba? En El el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, y para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Y oigan esto, y lo daré a conocer aún. O sea, hay más. El Señor nos va a dar a conocer más del nombre del Padre. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amén. Hermanos, yo les invito a que lean y vuelvan a leer este capítulo. Sí, No hay otro capítulo semejante a este en toda la palabra. No hay otro. Y no hay en ningún otro evangelio está este capítulo. No hay ningún otro. Esta es la declaración, como yo le digo, el acta que levantó el Señor. el acta que es ante como el la, cosmos. en el Viejo Testamento, la que tú vas eran los 10 mandamientos. Este es el nuestro ahora. Esta es la declaración del Hijo, cumpliendo Ajá. la misión que le dio el Padre.